Pues qué tal, preciosísima alma, bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más a mi canal. Espero la estés pasando bien. Estamos muy felices de comenzar este nuevo proyecto en el que vamos a estar compartiendo Matías y yo contigo un poco. Espero te guste y que nos sigas un poco en la plática y en las cosas que vamos compartiendo. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Lo que el hombre llama leyes de la naturaleza no son más que unas generalizaciones de los fenómenos que él mismo no alcanza a comprender. Pero maestro, No me interrumpas. Pues nada, hermano, bienvenido. Qué felicidad. muchas gracias, hermano. Siempre un placer compartir. Sí. Oye, fíjate que estaba pensando que nosotros empezamos haciendo los directos en Instagram y pues todo fluyó muy bonito, pero yo como que nunca tuve la oportunidad de conocerte un poco más, como decir, oye, ¿cuántos años tienes? No sé. Me dices que vives en el campo, pero no ubico dónde exactamente. Cierto, cierto. Es cierto, Sí, sí, siempre sí. arrancamos así como con un conocimiento de antes. Porque a mí Ujú, siempre me dio ujú. esa sensación por ahí, ¿no? Que me pasa con algunas personas que conecto. Es como una afinidad o como un conocernos ya de antes. Y por ahí no abordamos nunca la parte humana. Arrancamos siempre desde el Sí, conocimiento que nos conecta. Bueno, yo te sí, cuento, qué tengo loco. 45 años. Y vivo en Córdoba, en las afueras de Córdoba capital, a unos 200 kilómetros, al frente de un cordón montañoso que se llama el Champaqui, que es la montaña más alta de Córdoba. Bueno, en casa estamos como justo al frente de eso. Hace 3 años que vivimos ahí. Ahora justo estoy en Córdoba capital, visitando. Qué lindo, qué hermoso. ¿Y tú eres de ahí? ¿Tú creciste en Córdoba? Yo soy de Córdoba capital y me vine a vivir al campo. No, me vine, siempre hablo como si estuviese allá. Ujú. Y me fui a vivir atrás de las sierras hace 3 años. Pero siempre viví en Bueno. Córdoba capital. Salvo un tiempito que viví en España en el 20, cuando tenía 21 años, más o menos hace 25 años casi, cuando tuvo una crisis grande acá en Argentina en 2001. Ahí me fui a Mm, España y estuve un tiempo y después me vine para acá. Pero siempre es como que estuve en Córdoba como fijo. buenísimo, buenísimo. Sí, tienes toda la razón. Nos arrancamos mucho así como ya de la mera conexión como frecuencial, por así decirle, ¿no? Sí, totalmente. Siento que eso, por ahí a mí me pasó últimamente, ¿no? Cuando empecé como a transitar mucho este camino, el camino espiritual, ¿no? Del autoconocimiento, ir para adentro, que empecé a conectar mucho más con ese sentir, que con la información esta, ¿no? Con la currícula de 3D, dónde vivías, dónde estabas, cuánto, muy del Sí, cuerpo y sí, la sí. materia, sino es como que siempre sentí que había mucha información y conexión con ciertas personas. Y sobre todo esto, ¿no? Lo sentía como en este plan que venimos llevando como almas, Sí, encarnación tras encarnación. sí, totalmente. Hablando de eso, que ahorita te quiero hablar un poquito de eso que he estado, porque estoy escribiendo, estoy empezando a escribir, quiero hacer como una, ya luego se enterarán todos, pero como una especie de formación para gente que quiera ser lectora de registros akáshicos. Qué bueno. Y empieza mucho por eso que cuentas, ¿no? Como empezar a vivir la vida como desde el sentir y no y no, a veces actuar más como dejándote llevar por lo que sientes y no cuestionar tanto Claro. si es por ahí o no. Oye, pero quería preguntar, ¿y tú cómo es que empiezas en este camino? O sea, Ujú, que hace poco lo estaba compartiendo con un amigo que me vine acá a Córdoba, me junté con él y nos fuimos a su casa en el campo de nuevo también. Y ujú, estamos charlando de eso. Y yo siento que la verdad es como que yo vine como muy abierto ujú, desde chiquito. Muy abierto en el sentido de que yo, no sé, tenía 3 4 años y tenía así como una gran tristeza o como una gran angustia de sentir que me habían abandonado en la tierra. Nada más que era muy chico y no podía ponerle palabras para ujú. explicar lo que estaba sintiendo. Pero el sentir que tenía de mis recuerdos así de infancia, era esto, ¿no? Como que me sentía muy triste y no entendía por qué mi familia me había abandonado acá en la tierra. La cuestión que mi vida transcurrió más que todo en la adolescencia hasta los 20 y pico años, de tratando de cerrar todo eso que sentía, ¿no? Porque como que todo ese sentir siempre me hizo esta experiencia como sentirme excluido, como que no pertenecía a ningún grupo, que ninguna conversación me llenaba, como que todo lo que tenía que ver con muchos aspectos terrestres, ¿no? Como el colegio, la forma de vincularse, a mí me generaba como un gran vacío y una gran tristeza. Entonces es como que
toda mi primera etapa de vida estuve tratando de cerrarme a Ujú, esto, ¿no? Porque obviamente ahora estamos hablando, podemos hablar de estos temas y somos un montón de personas. Pero si vamos 40 años atrás, o ni siquiera 40 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, esto era algo como muy extraño de lo que estamos hablando ahora. Y era un camino realmente muy solitario. Entonces, yo sinceramente siempre pensé que había algo mal conmigo, porque no encajaba en ujú, ningún lado, porque tenía estos pensamientos, porque tenía voces en la cabeza. Entonces siempre traté de cerrarme de eso, hasta pasados los 20 y pico de años. Cuando pasada esa época que yo empiezo a trabajar como fuerte con plantas maestras, cuando hago mi primer trabajo con plantas maestras, es como que por primera vez siento afinidad, siento y ujú, encuentro como sentido a, a todo lo que es esta experiencia. O sea, es como que entiendo que hay un background, esto que sería el camino de mi alma, ¿no? Que no es que todo empezó acá. Es como que ahí puedo de grande empezar a conectar con eso y también a través de una experiencia de muerte que tengo a los 12 años más o menos. En esa experiencia de muerte, más que todo, que siento que también me alejó un poco, ¿no? O sea, como que me hizo cerrarme más a lo que era el plano terrenal. Porque es en invierno, en una intoxicación con gas. Yo estaba comiendo así mi comida favorita en ese momento y estaba comiendo muchísimo. La cuestión es que termino de comer y empiezo a vomitar, a vomitar. Mi madre es médica. ujú, Empiezo a vomitar y con dolor de cabeza muy fuerte y le digo que me voy a acostar. Y en ese momento pensamos que era como que había comido muchísimo, muy de golpe. Me había dado como una indigestión. Entonces me voy a acostar con un gran dolor de cabeza a su pieza. Y a los minutos viene mi mamá también que dice que se va a acostar porque a ella también le dolía mucho la cabeza. Y en el momento que me acuesto, salgo del cuerpo. O sea, yo con 12 años no podía explicar mucho lo que me estaba pasando, pero simplemente es como que salgo con mi cuerpo astral y empiezo a ver mi cuerpo en la cama mientras me voy para arriba. Y cuando paso por el techo, vivía en un edificio, ¿no? Cuando paso por el techo, aparezco directamente en algo como si fuese el universo, ¿no? Como un oscuro así vacío total, pero con una sensación muy placentera. No sé si decirle placentero porque no es un plano en donde exista algo como el placer, sino que es una sensación como muy pacífica, como si no hubiese movimientos en esa sensación, como si fuese algo muy, muy estático, pero que se sentía muy bien. Lo más parecido creo que sería la paz. Y en ese momento es como que se despliega toda mi vida, como si fuese una pantalla, y yo veía toda mi vida y veía como los puntos importantes de mi vida como si fuesen nodos, ¿no? ujú, Y cuando observaba cada uno de esos puntos importantes, como observaba el todo, lo observaba con pleno sentido. Es como que comprendía todo lo que había sucedido en mi vida como sucesos encadenados y con pleno sentido, como parte de un todo. Y cuando después de que termino de ver todo eso, es como si repasara mi vida, como si fuese una recapitulación de mi vida, lo entendiera todo, esa pantalla se cierra y aparece como la luz de la que todos hablan, que te empieza a llamar. Y empiezo a ir como a esa luz. Todo esto es sin pensar, ¿no? Es algo que te va llevando, es como una corriente, como un flujo de cosas que van sucediendo. Y a medida que voy llegando a esa luz, empiezo a sentir de fondo como un ruido muy pequeño que cada vez era más fuerte y cada vez era más fuerte. Y cuando estoy ya por entrar en la luz, el ruido es muy fuerte y abro los ojos en mi cuerpo, ¿no? De nuevo en la tierra. Y cuando quiero pararme, me desplomo. Ese ruido era el portero del edificio, era el timbre que ujú, estaba tocando a alguien abajo. Cuando quiero pararme me desplomo porque obviamente mi cuerpo estaba súper intoxicado con gas, yo no lo sabía hasta ese momento, y empiezo a arrastrarme por el suelo porque no podía caminar hasta llegar al portero desde el suelo, lo levanto y solo llego a decir mi mamá está enferma, para lo cual siguen tocando, bueno, con mi último esfuerzo es como que abro la puerta de abajo y le saco la puerta a la llave y ahí ya quedo tirado. La persona que entra, bueno, siente el gas, llama a las ambulancias, todo y nos saca. La cuestión es que en ese momento no había celular, ¿no? Y esta persona que había llegado a casa había estado durante 10 minutos tocando el timbre abajo sin que nadie le abra. Y resulta que era la mejor amiga de mi madre que salía de la facultad y de repente dijo, tengo que ir a la casa de Alicia, Alicia se llama mi mamá,
tengo que ir a la casa de Alicia, tengo que ir a la casa de Alicia. Y así fue como vino, se quedó tocando y así, digamos, nos salvó la vida en este planeta. Para lo cual, a mí esa experiencia creo que aún me hacía sentir más incómodo en la Tierra todavía, ¿no? Porque habiendo estado en un plano de tanta belleza, ¿no? De tanta belleza a nivel sentir y tanta claridad en donde es como si no existiera el dolor, ¿no? No existiera la dualidad, ni lo bueno ni lo malo, existía solamente un estado de plenitud total. Más aún me resistía a anclar en la tierra. Yo creo que, que todo el proceso de mi vida, hasta conocer a Dani, mi compañera, no había logrado como anclar en la tierra y decir, yo me quiero quedar acá. Como que Mm. siempre dije, bueno, que esto dure lo que tenga que durar, pero estaba muy contento de que esto iba a terminar en algún momento y bienvenida sea cuando termine esto lo más rápido posible. Y recién cuando conocí a Dani, empezó como a decantar mucho la información y a ordenarse. Y empecé a conectar de nuevo con la vida y de para qué estoy acá. Empecé a encontrar un sentido y un propósito, un para qué estoy acá. Y eso cada vez se vuelve como más claro, si bien se vuelve como más claro por etapas, ¿no? Porque muchas veces siento de un propósito y una misión o algo para hacer que recibo como información, pero siempre tengo en claro que eso no es lo que voy a hacer toda mi vida. Es como si fuese muy vivir el presente, como me bajan info, ahora hay que hacer esto. Y eso le da como muchísimo sentido a todo lo que estoy viendo en el presente, pero siempre sé que termina esa tarea y esa información y viene otra. Bueno, creo que encontré muchísimo sentido con este gran despertar que hay post 2012, ¿no? Donde las almas empiezan a despertar esta información, empiezan a conectar con su alma, empiezan a conectar con esto de que no somos humanos, sino que estamos en un humano ayudando a una raza, con ciertos propósitos, con ciertas tareas, a su vez que estamos haciendo nuestros aprendizajes álmicos, ¿no? En lo que es la especie humana. Pero también con distintos niveles de realidad, con distintos propósitos. Ahora creo que estoy muy anclado con el trabajo con las plantas maestras, ¿no? Durante 30 años yo trabajé en mi proceso con plantas maestras, más o menos 30 años, un poco menos, y hace 2 años recibí un mensaje de que tenía que hacer ceremonias, de que tenía que abrir ceremonias puntualmente con hongos. Yo siempre había trabajado con ayahuasca, a lo que siempre sentí que nunca me iba a mover de ahí, porque para mí ha sido como un gran maestro de ayahuasca. En el espíritu de la ayahuasca yo he encontrado respuestas y muchísima guía en mi camino y en mi proceso. Entonces, cuando se apareció esto, esta visualización y este mensaje, yo lo sentí así como algo muy raro, ¿no? Como diciendo, ¿cómo me voy a mover de eso que para mí fue tan iluminador? Y como estaba desde que llegué tras las sierras, esto empecé a conectar con el sentir, ¿no? De empezar a sentir mi corazón y por más que no tenga las respuestas y pueda entender por qué y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, empecé a seguir ese camino de sentir, fui. Porque empecé a sentir una voz que me decía, ¿no? Es como que tenés que conseguir hongos, tenés que buscar hongos, tenés que buscar hongos. Es muy loco cuando me puse el servicio de decir, sí, lo voy a hacer, voy a buscar esto, porque en ese momento tampoco sabía que tenía que hacer ceremonia, solamente me decían que tenía que buscar eso. Es hermoso ver cuando uno decide aceptar como lo que fuese una misión o ese propósito, cómo se te empiezan a brindar todas las cosas en el camino, ¿no? Y empezó a llegar la gente que hacía la medicina, y empezó a llegar el lugar en donde tenía que hacer la ceremonia, que es un lugar en la montaña, 2 horas caminando para arriba. Yo dejaba a mis hijas al colegio y me iba a caminar a la montaña. Y de repente en uno de esos caminares a la montaña sale desde un caminito de la nada un padre del colegio, que era un papá de unas compañeritas de mis hijas, y me cuenta, che, acá hay un refugio, hay un lugar. Y yo dije, qué bueno, porque justo lo que estaba buscando era un lugar en la montaña para internarme cada tanto. Entonces me llevó la medicina, me llevó el lugar, fui a ese lugar a hacerlo. Fue muy loco porque voy a hacer, el día que decido hacer la ceremonia es un día que tengo un sueño así con una tremenda visión que me dicen, tenés que ir a morir a la montaña, Mm. directamente, ¿no? Tenés que ir a morir a la montaña. Entonces, siguiendo estos caminos, ¿viste? Por ahí no sé cómo es tu camino, pero en mi camino es así, es como que me dicen, me dan como pautas, ¿no? Como un mensaje que no tiene más contenido que eso.
Y si yo lo sigo, y si yo pongo mi corazón, y si yo me conecto con eso, empieza a revelarse la información. Es como que me empiezan a dar un poquito más de sentido a medida que yo voy haciendo mi parte, sería. Y mi parte siempre tiene que ver con dejar de vibrar en miedo y control, ¿no? Cuando suelto esa energía y me entrego a la Ujú, incertidumbre de lo que es este camino, es como que empieza a alinearse y a llegar la info. Entonces, cuando voy ahí a hacer la ceremonia, después de ese mensaje que tenía que ir a morir en la montaña, es muy loco porque voy y la hago en la fecha de lo que fue mi gestación exacta, en un equinoccio. Yo nazco en el solsticio del 21 de junio. Entonces hago la ceremonia ahí, no había hecho nunca un trabajo con hongos, y me voy solo a la montaña y hago esa ceremonia y me dicen así como literalmente, tenés que hacer una ceremonia en tal fecha, en solsticios y en equinoccios, tenés que hacer, en realidad me decían esto, abrir el llamado. Me decía, porque este va a ser un espacio en donde van a ser llamados magas y magos que hace muchos años vienen transitando su camino en la tierra y su propósito, y vos tenés que abrir este espacio porque nosotros vamos a trabajar con ellos en un plano etérico, ¿no? Vos vas a trabajar acá abajo, en lo terrenal, y nosotros vamos a estar llamándolos, vamos a estar trabajando con ellos en un plano etérico. Pero es como si fuese que yo tenía que armar el espacio de reunión en donde seres que venimos transitando hace miles de años la Tierra nos juntamos, ¿no? Cada uno con sus historias, cada uno con sus propósitos, pero como que juntos venimos haciendo algo en común. Y en donde todos estos seres trabajaban en ese nivel. Entonces, cuando me dan el mensaje que me dicen, tenés que hacerlo, me acuerdo que era el solsticio, la próxima fecha en donde me decían que hacerlo era el solsticio de verano acá en el hemisferio sur, tipo, normalmente cae entre los 21 y 23, y en esa fecha era de diciembre. Y yo en medio del viaje con mi mente 3D Matrix, pensando en el marketing de cómo hacer un taller en 3D, yo pensé, digo, ujú. ¿es Navidad? En Navidad que va a Sí. estar todo el mundo con los regalos, todo el mundo con las movidas, de dónde va a pasar la fiesta. Digo, no va a venir nadie. Yo hablándole esta voz que me decía. Y me da gracia porque es como esa parte humana, ¿no? En donde uno se enrosca con sus límites, con su percepción. Y esta voz, así en un tono así que limpió disipó todas las dudas y todos los miedos que yo tenía, me dijo, esto no te pertenece. Ujú, Entonces yo en ese momento dije, bueno, eso es como que me hace sentir más tranquilo de que no es mío y que yo me tengo que poner al servicio. Y en ese momento digo, bueno, estaba así con muchos mambos en mi cabeza. Digo, por favor, yo me pongo al servicio, yo hago esto, abro el espacio, pero díganme absolutamente todo lo que hay que hacer. Y nunca en mi vida fue tan simple conectar con la información de todo lo que había que hacer. Y de ahí en adelante empecé a armar mis talleres así, con información que baja y se me brinda todo lo que hay que hacer. Y no tengo que estar pensando en qué hacer, sino que tengo que sentir qué quiero hacer y eso empieza a manifestarse y a armarse solo. Entonces, eso es más o menos como un pantallazo del recorrido de lo que ha sido mi vida con esta información. Y ahora estoy obviamente haciendo un momento que para mí es mágico, ¿no? Porque es como esa angustia y esa depresión y esa tristeza que sentí toda mi vida de no encontrarle sentido a lo que era la vida en la Tierra, ahora me doy cuenta del pleno sentido, ¿no? Es como que yo siento que hace un tiempo que llegué a un punto en donde todas las respuestas que busqué en mi vida, todo lo que ujú, quise saber y entender en mi vida desde lo mental, lo recibí. O sea, hoy por hoy no hay nada que quiera saber, o sea, no estoy desde la mente diciendo, quisiera entender tal cosa, quisiera saber tal cosa, más allá de cuestiones por curiosidad nada más, pero estos temas trascendentales que he tenido en toda mi vida, creo que he recibido todas las respuestas. Y eso me permitió mucho transitar un nuevo camino, que ya no es desde la mente. A mí siempre, bueno, con mi sol en Géminis, la mente era algo súper estimulante, el conocimiento y el entender. Pero creo que desde ese momento empecé a transitar un camino ya desde el corazón, que es ujú, algo nuevo. Yo siempre fui mental, ¿no? Entonces empecé a saber un camino desde el sentir, desde la incertidumbre, desde que la mente no tenga respuestas. Porque también en ese sentir, para mí hay algo que lo entiendo mucho como un lenguaje de fe, como lo que es la fe, ¿no? Es como que el sentir, hay ciertos sentires que te dan todas las respuestas, pero la mente no entiende, ¿no? A nivel lógica y razón vos no podés ponerle las palabras de por qué.
estás sintiendo tanta certeza y tanta seguridad. Entonces, para mí esto es como transitar una etapa nueva, pero siento que también se habilitó a través de este camino mental, ¿no? En donde pude conectar con todo lo que yo necesitaba conectar de información. Qué lindo. Fíjate, qué loco que me cuentas esto. Muchas de las cosas que me dices me gustaría como ponerlo en un post-it así para luego. Por ejemplo, esta experiencia que me cuentas de muerte está loquísima. Me gustaría que la habláramos así un día Sí, completo. sí, sí, Pero fíjate que, mira, empezamos las personas que están viendo esto, pues no vieron esa parte, pero dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hablar, no? Pero fíjate que ahora ya digo, puta, creo que tenemos que hablar del llamado, de ese llamado del que hablas, porque lo comparto completamente. sí, Fíjate que te voy a contar un poco mi historia, porque ahorita quiero sí, llegar al punto de el llamado, o sea, el punto de o sea, dale. esa misma experiencia que tú me cuentas de cómo, de la soledad de vivir este camino, pues sí, o sea, de transitar este camino en soledad y luego como sentir que ibas a ser como una especie de... Yo a veces me siento, no sé si sea igual para ti, pero a veces me siento un poco como si fuera Digo, lo he pensado como, no sé si seguramente en Argentina hay así como de que pasas tú por un local y hay una persona que está como animando a todos, vengan, pasen aquí, a ver, no sé qué. Bueno, yo siento así, pero como con la gente, no están perdidos, vengan, ven por aquí están todos, ¿no? Porque fíjate que esa historia no la quiero contar ahora porque es muy larga, pero yo no fue toda mi vida, pero sí fue al menos yo creo que a mí lo que me pasó un poco es que en mi vida yo no me sentía triste, pero definitivamente yo como que desde muy pequeño sentí que hubo una parte de mí que no podía compartir con los demás. Claro. Era como que esta parte de mí que de chiquito yo no sabía que era una cuestión espiritual, yo pensaba que era como simple y sencillamente como que yo creo que esto en general a todo mundo le pasa, pienso, o sea, tal vez no todos se dan cuenta, pero como que tú te vas dando cuenta de niño que hay ciertas cosas que la sociedad no quiere que tú hagas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Que es como tal vez si eres niño, no les gusta si eres hombre, bueno, no sé, a lo mejor ahora ya no Claro, pasa eso, pero si eres hombre, no les gusta que juegues con muñecas, ¿no? O sea, de niño no claro. lo entiendo muy bien porque no me lo dicen explícitamente, pero me doy cuenta Ujú. la cara de incomodidad y desagrado Hay de los demás algo. cuando dices, bueno, algo así yo sentía cuando hacía comentarios muy profundos. Eso yo sentía como que los otros niños me veían así de que o sea, ¿por qué dice estas cosas? Está raro, ¿no? Y yo siempre he pensado que para bien o para mal, yo tenía una necesidad muy grande de gustarle a los demás, o sea, de agradarle a la Claro, gente. Entonces me fui moldeando para que los demás, yo les cayera bien y fui armándome un personaje claro. muy bien elaborado para caerle bien a todos. Yo por eso admiro mucho a la gente que es, como por ejemplo mi novia, es muy tímida y una persona así a la que le cuesta todavía un poco de trabajo como Ujú. la interacción social a veces, pero yo los admiro mucho porque siento que son como que se fueron fieles a ellos mismos. O sea, la gente que siguió siendo rara y nunca lo ocultó y nunca trató de amoldarse, ¿no? Pero bueno, el punto es que cuando empiezo en este camino, que yo empecé por una experiencia con hongos, que también me llevó a contactar Ah, con la muerte un poco, pero eso lo contamos luego porque me voy a extender un buen, dale. pero después de que sucede eso, justamente como que esa parte de mí que había estado ocultándose, igual lo mismo, como que cobra un sentido, empiezo a entender para qué estaba ahí, me empiezo a hacer preguntas, empiezo a buscar, o sea, al principio mi camino espiritual fue una búsqueda muy desesperante, yo creo que incluso diría, porque yo había, en la experiencia con hongos, yo había sentido muchas cosas y entendido muchas cosas, pero yo no las podía poner en palabras. Y eso me emocionaba mucho, pero al mismo tiempo me causaba una especie de intriga un poco desesperante, porque yo sabía que tenía un conocimiento adentro, pero ni siquiera a mí mismo me lo podía explicar. Entonces por eso empecé a leer y a meditar y a hacer yoga y a hacer cosas, porque yo sentía que como que por ahí había cosas que se parecían a lo que yo había sentido, y entonces como Mm, que tenía muchas ganas de poder explicármelo a mí. Al principio en realidad no era como poder explicárselo a alguien más, era a mí mismo. Pero claro. como ni siquiera yo a mí mismo me lo podía explicar, pues era muy difícil para mí explicárselo a alguien más. Y eso me hace sentir más solo de lo que yo me sentía, ¿no? Y concuerdo contigo totalmente. O sea, esto que es este periodo de mi vida que estoy contando fue hace unos 15 años, una cosa así. Y sí, o sea, era rarísimo encontrarte a alguien que también estuviera, sobre todo, tan clavado en estas cosas, porque de pronto por ahí encontraba a alguien que hacía yoga y que meditaba, pero así que ya sé que ya
hablar así como de canalizaciones, de plantas maestras, de todas esas cosas, ya, ya estaba un poco más raro. Pero bueno, entonces esta soledad como que en ese camino espiritual fue avanzando en mí, avanzando, porque mientras más profundo iba en este conocimiento, menos entendido me sentía, porque ya sentía que las cosas que yo estaba entendiendo y conociendo eran raras y difíciles de entender para alguien que yo se lo quisiera claro. explicar. Y aquí voy a decir algo que esto lo he sentido toda mi vida, pero y suena muy arrogante, tal vez lo es, y tal vez estoy mal, y tal vez es mi ego, pero lo voy a decir así. Porque yo toda mi vida, la forma en la que de chiquito lo podía explicar es que yo me sentía muy, muy inteligente, pero era una inteligencia que Claro, no se sentía bien, porque yo sentía que no me o sea, que esa inteligencia nadie me entendía y sentía que me perjudicaba en muchas áreas de mi vida porque me hacía hacerme preguntas que nadie más entendía esas preguntas que yo hacía, que no había respuestas para esas preguntas y que solamente me frustraban. Entonces, como que yo sentía que me impedían un poco la interacción con el mundo, esa inteligencia me impedía la interacción con el mundo. Pero en ese momento lo sentía más todavía porque ahora que lo estoy verbalizando, pienso que no es una inteligencia cualquiera, porque, por ejemplo, tal vez para entender conceptos como de ingeniería o cosas así, me dan claro. una web inmensa y no soy inteligente para eso. Pero es como una inteligencia para entender como la espiritualidad, lo holístico y esto, ¿no? Sí, Pero bueno, en algún punto esa inteligencia me hizo sentir como muy, muy solo. Y recuerdo que como que un anhelo muy grande, porque ya hasta incluso lo empecé a trabajar en terapia y cosas así. Me acuerdo que fui con una terapeuta que, o sea, específicamente fui a buscar, o sea, encontré de entre todas las personas que conocía, porque conocía muchos terapeutas, porque ya eran colegas, así, alguien que dijera, bueno, ella por lo menos me va a entender. Ella sí está, ella hacía plantas maestras y todo eso. Kaori, de hecho, si por alguna razón está viendo esto, le mando saludos. Entonces, como que ella le empecé a platicar todo esto y ella me decía, ella me dijo, o sea, me dijo, es que estás deprimido, güey, o sea, como que no te has dado cuenta, o sea, tú vives la vida relacionándote con todos, pero a nadie le compartes tu intimidad, ¿no? A nadie le cuentas realmente quién eres, cuáles son las cosas que te apasionan y todo esto. Y yo recuerdo que por aquel entonces, era un poquito antes de la pandemia, y yo como que yo tenía un anhelo muy grande yo la neta, mi anhelo era simplemente encontrar a gente con la cual conectar, o sea, con la cual hablar de estas cosas. Pero un día meditando, vi una imagen, vi una escena que a ver si a mi editora, que es mi novia, le voy a decir a ver si la pone en este momento, pero no sé si tú ubicas esta escena. ¿Has visto Harry Potter? sí. Sí. En las últimas películas hay una escena donde el hermano de Dumbledore, que es un mago así ya viejo, lanza un Patronus así y se ve, o sea, a mí esa escena me hizo llorar cuando la vi y no entendí por qué, pero como que lanza un hechizo así y a todos son los dementores, creo, los dementores así se van, pero atrás de él están todos los estudiantes, ¿no? Como que son adolescentes. Entonces yo meditando vi esa escena, vi esa escena en mi mente, me puse a llorar así muy fuerte. Y yo entendí en ese momento que yo iba a hacer eso, o sea, que eso me iba a tocar hacer a mí. O sea, que yo iba a ser alguien como viejo que le iba a ayudar a los nuevos a, Ujú, a no pasar por todas las cosas que a mí me tocó pasar. ujú, claro, Sí, o sea, como que así, ¿no? Así simplemente, o sea, como que les iba a abrir el camino, como para que ellos no les tocara vivir toda esta soledad y todo esto. Y justo después de eso empezó a pasar lo de las redes sociales. Empezó a pasar esto de que yo empecé a hablar en los videos, empezaba a llegar gente a mí qué y lindo. me tocaba muy fuerte que, o sea, me movía mucho que muchas de las personas que ven mi contenido, no todos, creo que ni siquiera sé si son la mayoría, pero muchos son, o sea, gente muy joven, o sea, Jóvenes, chicos que tienen sí, 16, 17, 18 años, ¿no? Y qué bonito. Y ahí por ahí como empezó a llegar la información esto de los niños cristal y todo eso. Y como que fui entendiendo mucho más por qué creo que a nosotros nos tocó este camino como un poco más rudo y sí, por qué luego ahora vienen algunos que no les toca este camino tan rudo, claro, pero porque su misión es un poco diferente a la nuestra, creo. claro. Sí, sí, sí. Me súper, súper resuenan tantas cosas que decís, sobre todo esto que decías, ¿no? Esa inteligencia que te hace sentir aparte. Yo lo vivía así, ¿no? Como que sentía que yo estaba como en otro nivel de conversación, Ujú, que no podía compartir, ni siquiera podía expresar, ni siquiera podía ponerle en palabras por la gente que tenía a mi alrededor, porque sentía que
lo que tenía para compartir era una locura total, ¿no? Pero para mí era una certeza eso que vivía. Después sí lo pude así como poner en palabras de otra forma, que sentía que era un conocimiento que literalmente te conecta con otra realidad, ¿no? Porque si bien estás en un escenario compartiendo con ciertas personas, tu realidad es otra. Y con esto que me decías de esa conexión con el propósito de comunicar, sí, totalmente, ¿no? Se resiente en tu aura, Mm, en tu energía, que estás así como súper alineado con el propósito, sobre todo por todo el amor que se despliega, ¿no? Como frecuencia en lo que haces. Y es hermoso. Y gracias. creo que eso emana la gente cuando se conecta a su propósito. Y esto es gran parte de lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? A medida que vamos despertando. El camino espiritual para mí tiene que ver con un camino, no como conocimos la espiritualidad a través de lo religioso en el colegio, ¿no? Sino la espiritualidad del ser, de saber quién soy en realidad. ¿Quién soy cuando me saco todos estos juicios, estas creencias que me pone, o sea, que recibimos desde lo hereditario, que recibimos desde lo cultural, que recibimos de la crianza, todos estos paquetes de personajes que nos ponemos para ser amados? Porque en todos esos personajes, en todo esto que vos contabas, ¿te acordás que este personaje que nos ponemos todos, ¿no? Estas identidades o estas máscaras que nos vamos poniendo, lo único que buscamos es ser aceptados y amados. Pero Ujú. eso tiene que ver con una información así como muy arcaica y muy básica con respecto al humano, que no tiene que ver con la energía de quién somos en esencia, en donde no nos falta nada, en donde estamos conectados a esa a esa gran fuente que podemos llamar Dios, que podemos llamar universo, en donde somos seres completos, donde somos seres eternos e infinitos. Entonces, no vivimos toda esta dualidad que vivimos acá. Acá cuando habitamos el humano, empezamos a recibir todas esas identidades como ayuda para supervivencia en la Tierra, porque esas identidades también nos permiten como permanecer en la manada o ser aceptados en la manada, y si estamos en manada tenemos más probabilidades de sobrevivir que solos. Entonces tenemos información muy arcaica y muy biológica que nos hace funcionar en busca de la supervivencia y en busca de evitar el miedo. Creo que en este post-2012 lo que empezamos a transitar fuertemente es el derrumbe de esas identidades, como si fuese el derrumbe de lo falso, de lo que no somos. Y obviamente que en la vida humana, todos esos procesos de muerte de esas identidades, de esos egos, los vamos a vivir en forma de crisis, en forma de dramas, en forma de me echan del trabajo, me separo de mi pareja, me peleo. De esa forma se van cayendo esas identidades, ¿no? Sobre todo cuando no hay conciencia. Por ahí la conciencia nos permite observar más allá del drama. El drama sería la trama, ¿no? La trama o Mm, la historia con la cual nosotros justificamos acá en lo humano, él me dijo tal cosa, me miró de tal forma, seguro que piensa. Todo eso es el drama. La conciencia por ahí ilumina qué es lo que están haciendo detrás de eso, a nivel energético, qué energías se van acomodando, qué cosas ya dejo de evitar, de qué forma ya no me percibo más, qué cosas ya no acepto más en mi persona. Y en este proceso de identidad, creo que tu rol de comunicador de toda esta información ayuda a esto, ¿no? A poner mucha data, mucha información que permite comprender esos procesos desde la conciencia, o sea, ver detrás del escenario. Es como cuando uno ve una casa, pero antes de que esa casa sea construida estuvieron los planos, ¿no? Entonces, esa casa es como los planos dicen que esa casa tiene que ser. Y por ahí esta información, pero la información que tiene que ver con la conciencia, siempre siento que nos permite trabajar sobre esos niveles de planos de creación, que después se van a expresar en la materia. Entonces yo con mi conciencia puedo trabajar allá arriba. Y cuando yo acomodo esas cosas allá arriba, niveles de identidad, niveles de divinidad, esos niveles simplemente van decantando más abajo y ordenando los niveles de más abajo. Que los tres niveles que nosotros conocemos como personales o como de la personalidad es la mente, la emoción y el cuerpo. Son los tres niveles en donde nosotros podemos tener conciencia de que ahí estamos. Podemos escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y sentir nuestro cuerpo. Y en este rol generacional del que hablabas, ¿no? De que nuestra generación por ahí tuvo más dificultades o un escenario más rudo, un escenario más desafiante.
Me parece que es el escenario que tiene que ver mucho con esta generación en donde vienen muchas semillas estelares, ¿no? Donde venimos las semillas estelares, que tiene que ver puntualmente con esto, ¿no? Con que son los portadores de las semillas de lo que va a ser la información de las nuevas generaciones. La nueva información, la información que no está en los colegios, ¿no? Y la información Claro. que no te brinda la cultura, sino que son estas semillas estelares las que van a revelar la información de la nueva humanidad, de este nuevo proceso, de estos nuevos cambios, y son las semillas de la luz. Somos como una generación muy puente, ¿no? Una generación muy puente porque yo por ahí trabajo mucho con el transgeneracional, con los árboles genealógicos y la información que viene bajando generación tras generación. Y normalmente en este escenario hay algo que no sucedía antes, ¿no? Normalmente de una generación a otra no había mucho cambio estructural fuerte entre lo que vivieron tus padres y lo que vivís vos a nivel estructuras o a nivel arquetipo. Pero hoy, lo que vivieron mis padres a lo que están viviendo mis hijos, tienen un abismo directamente, ¿no? Hoy mis hijos nacen en un entorno en donde estamos comunicados toda la humanidad en tiempo real, entre todos. Ujú. Nacen con un concepto donde la información no hay que tenerla toda en la cabeza. Nosotros cuando hacemos la universidad, ¿cuál es el concepto de la universidad? Meter conocimientos, 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 almacenar conocimientos en la cabeza y por repetición ir guardándolos en la cabeza, en el envase, en el hardware. Mis hijos hoy por hoy nacen con un concepto de que está toda la información de la humanidad, como el inconsciente colectivo y consciente colectivo, en la nube. Y yo desde ahí bajo información cuando la quiero, la dejo de Ujú. usar y la subo de nuevo. No la tengo adentro. Voy más liviano. Y voy más liviano y tengo toda la información de la humanidad. Es como la nube hoy por hoy es como si fuese la calle, a nivel datos, a nivel información, a Exacto, nivel justo. mental, ¿no? Y ellos nacen en ese escenario. O sea, es muy grande el cambio que ha habido a nivel tecnología, el que ha habido a nivel sociedad, entre lo que vivieron mis padres y entre lo que viven mis hijos. Y nosotros somos el Mm. puente entre esa apertura, ¿no? Esa apertura, ¿qué es lo que yo siento que empieza a haber ahora, ¿no? Como que siento que ahora se van a empezar a dividir las realidades. 3D y Justo. 5D, como una mitosis, ¿no? Y sí vengo sintiendo y vengo viendo que hay como dos grandes propuestas, como dos caminos que marcan una tendencia. Y un camino tiene que ver con una parte de la sociedad que está sintiendo un llamado a como volver a lo autóctono, como volver a cultivar la tierra, como volver a eso, a como vivían las culturas originarias, el autosustento, al contacto entre todos, a las comunidades. Y hay otro camino que tiene que ver con la ultratecnología, ¿no? Ahora estamos pasando a una cosa que es una locura en tecnología. Estamos Sí. entrando al futuro, pero fuerte, con lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y yo siento que hay un hito que es lo que nos va a dar como el arranque al futuro totalmente con respecto a lo tecnológico y siento que tiene que ver con la energía, ¿no? Cuando nosotros accedamos a la energía libre, que a nivel tecnología ya está disponible hace rato, ¿no? Pensemos que en 1910, 1915, Nikola Tesla tomaba la energía de los campos electromagnéticos de la Tierra, ¿sí? Con sus Mm. bobinas. Lo único que hacía era absorber la energía que ya está disponible. Entonces, hace 100 años por lo menos que ya tenemos la tecnología para tener energía ilimitada, libre y gratuita para todos. Obviamente, las intervenciones, ¿no? Y las energías oscuras que no son ni buenas ni malas, son energías que cumplen su rol y su propósito, que juegan a lo suyo, que es esto, ¿no? Que tiene que ver con su propósito. Están bloqueando el acceso a esas tecnologías. Pero post 2012, ¿no? Que están fuertes las energías de la luz, van a entrar a que todo esto empiece a liberarse. Sobre todo que estamos entrando en la era de Acuario, que es para mí, como la frase de la era de Acuario, es para todos todo, a nivel comunidad. Para todos Sí. todo, ¿no? Donde también tiene esta característica de ser como la era de la verdad, en donde todo empieza a liberarse. Y esto permite también que el ser humano
vaya transitando un camino a lo que es como la emancipación del ser humano, de un sistema, el autogobierno, la ontocracia, en donde ya yo no tomo de afuera la información para construir una realidad, sino que la realidad se construye desde adentro, en esto que hablamos recién, en estos planos de conciencia superior, en donde yo empiezo a poner como si fuesen los principios de lo que va a ser mi vida y lo que va a ser mi universo. Estamos acá también, creo que está bueno para entender el contexto, como si fuese una escuela para ser dioses creadores, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. donde estamos practicando el ser dioses creadores, que después crearemos universos y multiversos y etcétera, estamos practicando en crear nuestro propio universo, nuestra propia realidad, en nuestra vida. Para poder hacer eso tenemos que soltar los límites externos. Los límites externos son lo que conocemos como Matrix 3D. Matrix Claro. es lo que nos pone la estructura a través de cuatro pilares básicos que son la religión, la economía, la ciencia y la política. Esos cuatro pilares externos, que serían como egregores externos, si nosotros le damos el poder a esos pilares, estamos esperando que la ciencia nos diga en qué podemos creer y en qué no, o sea, qué es posible y qué no, la religión que nos diga qué podemos creer y qué no, la política que nos diga qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y la economía que nos dice qué podemos tener y qué no. Si yo miro hacia afuera, son esos los límites que recibo. Si yo miro hacia adentro, con esta información que se está revelando en esta época, en donde hasta la misma ciencia hoy nos dice que todo es energía, ¿no? Einstein nos dice que si aceleramos la materia a mayor de la velocidad de la luz, esa materia se sutiliza y se vuelve energía. Y si yo desacelero la energía, esa energía se densifica y se vuelve materia. O sea, quiere decir que todo es lo mismo. Energía y materia son lo mismo. Entonces, yo sé que puedo manejar la energía desde estos planos de divinidad y Ujú. puedo manejar la energía a través de mi atención. Si hay algo que yo he visto o que he aprendido muchísimo y que he entendido por qué me han llevado a hacer los talleres de manifestación, fue para aprender. Que no tenía nada que ver con manifestar. Yo arranqué esos talleres pensando, son para manifestar, pero después terminé entendiendo que son para aprender a manejar la energía. Porque lo que Sí, hacemos en un taller de manifestación es manejar la energía. ¿Para qué? Para lo que quieras. sí, sí, sí. Qué fuerte, qué interesante. Me gustaría pensar que le estamos hablando a las semillas estelares que nos van a ver, estoy Sí, segurísimo. Sí, pero porque fíjate que todo lo que me cuentas me hace pensar, lo identifica, o sea, yo cuando me compartes tu camino me siento muy identificado. Y al principio de la charla justo pensaba en eso, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo de mi vida tenía, o sea, cuánto tiempo de mi vida anhelé cabroncísimo conocer a alguien así como tú, ¿no? O sea, que solo conectáramos vibracionalmente y ya como que todo se sintiera como para empezar a hablar. Pero ahora que te escucho hablar de todo esto, también pienso que ahora creo que nosotros lo compartimos de una forma como muy alegre y muy cómoda, pero qué difícil es para mucha gente seguramente tener un pie en la Matrix, por así decirlo, en la 3D, ujú, y otro pie en un plano que es sumamente energético claro, y es tan diferente de este. Y creo que si no logramos, creo que si no logras, hasta el punto en el que tú logras enlazarlos, se empieza a sentir muy cómodo, pero mientras no los enlazas, se siente pues raro. No sé si mal, no sé si decir que se siente mal, pero es raro, ¿no? Es difícil, no entiendes nada, no sabes como que incómodo. cuál es. Es incómodo, justo. Tienes toda la razón, es incómodo. Que creo que, como tú dices, pues es justo por eso se llama semilla estelar, ¿no? O sea, porque vienes a sembrar un nuevo entendimiento. A mí me recuerdo que un tiempo de mi vida me resultaba muy frustrante y muy irritante, yo diría, porque sentía que la vida constantemente me lo reflejaba a través de incluso gente que me lo decía así a la cara, que mi propósito nunca iba a estar completo si yo no lograba como anclarme a la realidad material, a la 3D. Porque yo en Mm, realidad no quería, yo quería como claro. irme a vivir así como un hippie a una comuna y como y como alejarme del mundo lo más que se pudiera. Yo ese era como mi anhelo más grande. Pero como que constantemente cada vez que yo lo intentaba, no se daba. O sea, como que todo estaba puesto para que eso nunca se diera, ¿no? Y por el contrario, me llegaba mucha información, me dices que tú no viniste a eso. O sea, tú ya pasaste vidas en eso. Tú yo hiciste eso muchas veces. Ujú. O sea, tú estás aquí para hacer todo lo contrario. Suena como para infiltrarte en el sistema y empezar así como a llevar esta información y justo eso, a vivir toda Sí, tu vida como en un pie en la materia y un pie en la 5D, sí. ¿no?
Y ahora me siento muy feliz, de verdad sí me siento muy, muy, muy feliz de poder tener un pie en la 3D y ya no me quiero ir a vivir así como un hippie, sino que quiero seguir haciendo lo que hago y estar como un infiltrado, ¿no? Sí. Y muchas veces cuando veo a personas que están en el mismo camino, le digo eso. Ahora me toca a mí ser la persona que frustra a los demás. Y es que tu vida nunca va a estar completa si no logras como sembrar tu luz de alguna forma. No, no creo que para todos tenga que ser Ujú. tan aferrado así como de estar aquí. Creo que sí puedes irte a vivir una comuna y ser muy feliz y a través de eso Sí, sembrar tu semilla, pero eso, cada quien tiene que encontrar como la forma en la que logra compartir el mensaje que le llega. qué hermoso. Vos sabés que cuando me voy con este amigo hace re poquitos días a hacer, nos fuimos al campo, hicimos una ceremonia los dos juntos. Él tiene una casa así como en la punta de una montaña, en donde es todas ventanas de vidrio y el cielo así más estrellado que vi en mi vida, porque no hay pueblos cerca, entonces no hay contaminación lumínica. Un cielo tan impresionante que en la ceremonia me decían esto, ¿no? Como yo siempre estuve así como maravillado con todos esos conocimientos del universo, del multiverso, del alma y conectando mucho con esa info, pero como que me bajaban mucho a este momento y a este propósito. Me decían como que nada de todo eso que yo pueda estar experimentando acá, o sea, toda la conciencia que yo expanda acá y conecte con todos estos seres y con toda esta historia cósmica, si no lo aplico al humano, si no le busco una utilidad para el humano, me decían, no sirve para nada Sí. porque me explicaban muy simplemente, dice, todo eso es con lo que uno empieza a conectar como a nivel espiritual, ¿no? Con esa tecnología espiritual que te abre un conocimiento del universo tremendo. Pero me decían, si yo todo ese conocimiento no lo uso para el humano, es inútil. Y me recordaban esto, ¿no? Como que nosotros somos seres espirituales. Ahí no hay un desafío, ahí simplemente estamos recordando lo que ya somos, pero de eso no vamos a aprender nada. Que acá estamos trabajando en la raza humana. Que todo eso nosotros tenemos que darle una aplicación y un sentido para el humano. Es como, siempre me hablan mucho de acompañar al humano, acompañar al humano. El humano soy yo, ¿no? O sea, mi misión en la Tierra soy yo. Y es ayudar a este humano que estoy habitando a ponerse en coherencia. Y siento que el trabajo tiene mucho que ver con la fusión de estos dos mundos, de estas dos energías, ¿no? Para mí, el gran maestro que he tenido, así como el sello que me ha bajado información de los últimos 15 años, es el Yin y el Yang. O sea, Ujú, no dejo de abrir y bajar ujú, información de todo el contenido que tiene ese símbolo, porque además de que me explican de que nosotros estamos, ¿no? Haciendo como un training para ser dioses creadores en la materia. Me explican que lo que primero que hace, ¿no? Un dios creador es crear paraísos. ujú, ¿No? ujú. Lo primero que Justo. haríamos si nosotros creáramos con conciencia es hacernos la realidad lo más hermosa posible, en todos los aspectos. Y esto es como la primera energía que se expresa en la creación de nuestro universo, ¿no? Escenarios de luz. Ahora, ¿qué pasa con todas las razas que se van creando, todas las civilizaciones que se van creando en la luz, en esa perfección y en esa divinidad? Dejan de evolucionar. Nadie se mueve de esa Ujú, perfección. Entonces se detiene el movimiento del universo. Supongamos que esto es un movimiento de expansión y contracción, ¿no? Una exhalación que crea y una inhalación que vuelve a luz. Ese movimiento llega a la luz y se estanca en la luz. Por eso es que se crean estos escenarios de sombra y de oscuridad, y estos seres de sombra y de oscuridad, que desafían a la luz. Pero ¿qué es lo que hace esta oscuridad? Vuelve a poner movimiento en esa creación. Esto es el yin y el yang, ¿no? Que nosotros vemos ese movimiento que hay entre esas dos energías. La energía de la luz estaba estancada y la energía de la oscuridad vuelve a poner el movimiento de la creación del universo. Entonces el universo se expande un poco más. Ahora se expande el blanco y el negro. Hasta ahí ujú. llega esa exhalación. Y nosotros, esa exhalación, digamos, ese movimiento de expansión del universo y la creación, finalizó en 2012. En 2012 ese ciclo llegó a su límite. Nosotros, como raza, como especie, estamos en los confines de esa creación, ¿no? Estamos en los límites, marcamos hasta dónde llegó ese ser. Y como nosotros estamos en el límite, lo que estamos siendo es como si fuese una copia de ese ser, de esa fuente creadora en los límites. Cuando nosotros logremos descargar la base de datos de esa fuente o reconocernos en nosotros mismos como los creadores del universo, vamos a expandir esos límites. Vamos a crear a partir de la sombra nuevamente realidades de luz que probablemente se estanquen y después realidades de sombra y etcétera. Y así seguirá creación del universo. Creo que nuestra misión a nivel raza tiene que ver con eso,
Entonces, a nivel interno, nosotros llevamos el fractal de esa historia universal y cósmica, que también tiene que ver, si vamos a otras narrativas en nuestros cuerpos originales, andromedanos, sirianos, arturianos, etcétera, reptilianos, draconianos, todas estas razas o civilizaciones que están en guerra y en conflicto, nosotros fuimos creados con un pedacito de ADN de cada una de esas razas. Y ese es Uy, nuestro sí. ADN original. Porque lo que estamos haciendo también como servicio es, si nosotros logramos poner estabilidad en nuestra guerra interna, ¿no? Que son esas dos voces, las luces y sombras internas. Si nosotros logramos la paz internamente, tenemos la semilla de la paz que se siembra en todo este universo, en todas esas razas. Tenemos muchísimos planes y muchísimas misiones adentro. Yo creo que por eso también es tan importante anclarnos al propósito humano. Porque a mí hay siempre algo que me pasó cuando empecé a expandir la info, decir, esto es como eterno, infinito, como uno hace para poner pie y decir, ¿por dónde empiezo? Con todo esto que Sí, hace. Bueno, ¿qué hacemos sí, con toda esta historia? sí, sí, sí. Fíjate que, pues, que creo que tengo algo interesante que decirte. Solamente, hermano, podemos hacer una pausa. Voy al baño, voy a poner Sí, más sí, agüita sí, para el mate dale, y dale. ahorita en un Bueno, momento vengo. te espero. Ya, muchas gracias. Hicimos una pequeña pausa. Además, aproveché para moverme porque ya me estaba dando muy fuerte el sol y casi no me veía. Pues nada, hermano, te quiero comentar con todo esto que me dices. Fíjate que con todo esto que dices, me dan ganas de, resueno con muchas cosas y me dan ganas de compartirte varias. Pero hay una como que siento muy fuerte el llamado a decirlo, ¿no? Tal vez es una información que se tiene que escuchar. Pero antes de esa tan importante, te quiero decir una que me resuena mucho que dices eso del... Yo también muy fuertemente me ha llegado la sensación de que justo, o sea, como que estamos regresando. Yo siento que es como un regreso a a nuestra esencia, que es crear realidades, ¿no? Ujú, claro, Y que justo igual yo siento que el primer paso es crear paraísos, totalmente. sí. Y es muy Mm, interesante porque yo recuerdo que cuando empecé a trabajar con la manifestación, cuando yo empecé, y además yo siento que mi camino en la manifestación fue, obviamente como muchos caminos, fue muy paulatino, como poquito a poco, poquito a poco. Primero empecé a mm, enterarme de estas cosas, empecé a aceptarlas, empecé a saber más y empecé a intentar hacer, manifestar cosas. Y pues fue muy mágico, ¿no? Al principio como darme cuenta que estaba yo manifestando, wow, wow, fue impresionante. Y yo creo que cuando ya me lo empecé a tomar en serio, cuando yo empecé como a decir, ok, voy a manifestar algo ya más fuerte, algo más grande, mm, me costaba determinado tiempo y luego me costaba un poquito más, un poquito menos, perdón, un poquito menos, hasta que ya llegó un punto en el que como que siento que le empecé a agarrar así como maestría a la cosa, ¿no? O sea, que siento que me empecé a volver bueno. Siento que puede ser muy parecido a lo que, porque a mí me siento que en mi camino, una analogía que encuentro es como aprender a tocar un instrumento, ¿no? A mí me gusta mucho la música, y entonces he aprendido a tocar varios instrumentos. Y es lo mismo, ¿no? Cuando empecé a tocar la guitarra, me acuerdo que pasé mucho tiempo haciendo cosas que sonaban horribles, sí, no sonaban nada, ¿no? Pero es un camino como exponencial, porque el momento en el que claro. ya puedo tocar una canción, o sea, que ya una canción me sale, la que sigue me cuesta menos y menos y menos y menos, y entonces empieza a avanzar muy rápido, muy rápido, muy rápido. Es muy parecido, o sea, es como, en cierto sentido, pues es Sí. despertar una habilidad. Y recuerdo que en algún punto, como que me empecé a cuestionar, a preguntar, ¿no? Como dije, porque yo siento que, de hecho, cuando yo enseño la manifestación, esa es una de las cosas, las primeras cosas que enseño, porque yo siento que eso fue uno de los candados que abrí, que desató la manifestación más rápida en mi vida, que es Claro. como darme cuenta que tenía una programación muy fuerte de que mis deseos eran como caprichos, eran como... Ujú, Siento que a mucha gente nos pasa eso, o sea, la programación social, que yo creo que ya ni siquiera tiene que ver solamente con cosas que están como por ahí todo el tiempo. Siento que tiene que ver como con cadenas de generaciones de sentir claro. que nuestros deseos como humanos son banales, son carnales, son Ujú, pecaminosos, son muchas cosas, ¿no? Y yo me di cuenta que eso me frenaba muchísimo la manifestación de cualquier cosa, porque yo sentía que si quería una pareja, si quería más dinero, si quería más libertad de viajar o cosas así, pues eran cosas que en realidad no eran espirituales, ¿no? Que eran cosas que yo claro. quería para banalidad o algo así. Pero en algún punto como que me empezó a llegar muy fuerte el entendimiento que me decía, no, o sea, yo sentía que alguien me decía algo así como, no, o sea, tienes que entender
que para que tú te puedas sentir divino, no es una cosa que tienes que decirte, o sea, no es un camino que Claro. te tengas que ganar, o sea, tú tienes que caminar en el mundo todos los días sintiendo que tus deseos son divinos, y tus deseos son divinos es todo lo que deseas, cualquier cosa, o sea, así desees $1 millón para gastártelo en un Ferrari y Ujú. chocarlo porque se te antojó, eso es un deseo divino, por algo lo estás deseando, o sea, no está ahí de a gratis, ¿no? Porque siento que hay mucho miedo o sea, muchas personas tienen mucho miedo de eso, o sea, tienen mucho miedo, o sea, sienten que si sus deseos se empiezan a manifestar, van a empezar a hacerle mal al mundo. Pero yo creo pero eso es una historia que o sea, justamente, o sea, esa historia funciona, es una cárcel mental, o sea, obviamente, o sea, Claro. funciona muy bien para que no desees Sí, cosas. Pero bueno, qué importante eso. sí, por ahí creo que por acá, en este tema igual nos podemos extender un montón. Sí. Pero te quiero contar algo que siento que esto es importante. Fíjate que pienso, siento que otra cosa que ha estado pasando desde el 2012 para acá, que ha sido como paulatino cada vez más, 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 y tiene mucho que ver con la llegada de las semillas estelares, porque yo siento, no sé si te resuena este mensaje, pero también porque lo he leído en muchos lados, que nosotros somos como semillas estelares índigo, ¿no? Somos como de la frecuencia índigo, de los primeros que empezaron como a Ujú, mover la materia para que se empezara. Yo siento que la gente de la frecuencia índigo somos como, no sé si el nombre son arrieros, que son como los que ujú, mueven la tierra para poder echar semillas. O sea, son como que a nosotros nos tocó ujú. venir a Claro. hacer un desmadre del tema para que se pudiera abrir un poco el espacio para que llegaran los que siento que ahora deben de tener la inmensa mayoría, como entre veintitantos años, que son los niños cristal. Yo siento que con la llegada de ellos, porque, a ver, la llegada de una frecuencia, la llegada de por ejemplo, la llegada de todos los niños índigos es Ujú, consecuencia, es causa y consecuencia de que llegue la frecuencia índigo al planeta. Y la llegada de la frecuencia índigo al planeta le empieza como a crear toda una energía, toda una atmósfera a la experiencia que se vive globalmente. Lo claro. mismo sucede con la llegada de los niños cristal y luego la de los arcoíris. Yo siento que cada vez más llega al planeta la sensación, el entendimiento, la experiencia de estar viviendo esta vida como un multiverso, ¿no? O sea, como una Ujú, experiencia sí. que tú y yo estamos viviendo, o sea, que tú la vives por tu lado, yo la vivo por mi lado, pero que Ujú, hay miles de experiencias viviéndose en el planeta y mm, pueden ser tan diferentes entre ellas. Una cosa muy puntual que noto es que, para mí esto es muy impresionante porque yo primero lo leí, hace muchos años lo leí como en teoría, así como, pues Dolores Cannon y todas estas personas que empezaron a, ujú, como, ¿cómo se dice? A profetizar, como a predecir que iban a llegar estas semillas, ¿no? claro. Pero ahora lo veo, ahora verlo es muy interesante porque es bien interesante ver como materializada una profecía, ¿no? Porque me doy Sí, cuenta que una cosa que le pasa a los niños cristal es que es como si su mente, su software, no pudiera procesar la historia de la humanidad. O sea, como si ellos no no resonaran la con, conciban, ¿no? no, No la ajá, conciben exacto, tal no, cual ellos, como la justo, o sea, relata. como, exactamente, o sea, como que ellos, la historia de la Edad Media y todo eso como que no les Claro. entra. Y es bien interesante porque justo es su chamba, o sea, su trabajo es venir a Sí, fundar, como a hacer los comienzos de un reset de la humanidad, ¿no? O claro. sea, porque justamente ellos, ¿qué dice la teoría? Que ellos vienen de o sea, es primero que es su primera vida en la Tierra. Por eso tendría mucho sentido que no resuenan con la historia, como nosotros. Nosotros tal vez sí resonamos con vidas pasadas de, ¿no? Pero Claro, ellos no, porque como es su primera vida, no tienen karma, no tienen historia, como que escuchan la claro. historia y justamente les suena la historia de otro planeta, de otra Ujú. dimensión, de otra cosa así que ellos no resuenan con eso porque ellos vienen de unas vidas en un universo, en realidades completamente diferentes. Muchos de ellos, porque he trabajado con muchos de ellos en sesiones, Sí, siento que vienen es como como, desconectados de la calle humano al que estamos conectados nosotros, ¿no? Que es ese modelo humano 3D, justo. lo que dura ese programa, que son 7 ciclos de 26.000 años. Ellos no están conectados de ese info. Por eso es otra realidad y no pueden mirar al ser humano así como lo miramos nosotros. Totalmente, completamente. Qué bueno que me complementas esto. O sea, si la teoría dice ellos vienen de quinta y sexta dimensión, cuando Ujú. hablo con muchos de ellos pareciera, es como si ellos antes de estar aquí hubieran vivido en un lugar así como de ponis y hadas y unicornios, o sea, como si todo fuera ternura, todo fuera inocencia. O sea, como que no conciben una guerra, por ejemplo, ¿no? Se les hace tan ridículo, tan anticuado, tan así, una cosa.
Y a mí esto me resulta muy interesante porque eso quiere decir que esa realidad, con la llegada de ellos, no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, porque no sabemos si llegaron ellos y es que surgió esta dimensión o llegó la dimensión y llegaron ellos. Es como si se hubiera abierto, se siente raro, pero es como si estuviéramos ahora viviendo en mismo espacio físico con diferente dimensión, ¿no? O sea, es como si Claro. para todos los que se quieran subir a ese tren, justamente ha pasado eso, como que la historia que conocíamos de la humanidad ya no aplica y ahora puede aplicar esa, pero puede aplicar muchísimas otras. Sí. Eso me vuela la cabeza, está muy loco. Para mí, eso que decís, así, eso puntualmente de la multidimensionalidad del ser, es lo que marca la energía de este año 8 al que vamos, Totalmente, sí, sí, 2024. sí, El justo, enlace, ¿no? El 8 es el enlace entre arriba y abajo. A mí siempre me lo mostraron como si fuese en 2D, como un reloj de arena. Es como si fuese un toroide visto de costado, ¿no? Como un reloj de arena donde totalmente, esa información baja. El centro somos nosotros, esa conciencia por donde pasa esa información y esa información vuelve a subir y vuelve a... Bueno, el toroide, ¿qué es esto, no? La sí. información que ingresa. Nosotros somos ese punto de observación en donde hay un flujo de información. Estas generaciones nuevas simplemente vienen con otro software, pero no es un software actualizado al nuestro. Es un software totalmente distinto. Es un cañón. Ujú. En esto que decíamos, 3D es un programa que se cerró. Ya no se despachan más procesadores que tengan alguna relación con la 3D. Hay otra cosa que nos lleva a experimentar otra cosa totalmente distinta. Y en ese totalmente distinto tiene que ver con nuestra multidimensionalidad. Yo recién hace poquito, en la última ceremonia que tuve, terminé de cerrar información que me han estado bajando hace 11 años, exactamente 11 años. Porque me acuerdo cuando me baja esta información de la multidimensionalidad y de todas, digamos, de todo lo que abarca a un ser, a un alma, ¿no? Todos los fractales que hay en distintas dimensiones, en distintas razas, en distintos tiempos, me lo mostraron así, ¿no? Como un toroide. Y yo me acuerdo en ese momento veía el toroide, veía toda la información moverse a través de ese ser, y como nosotros somos un punto de conciencia en donde todo ese flujo de información converge, pero no tenía la posibilidad de ponerle palabras. Esto, ¿no? Fue como la primera vez donde sentí la información. La veía, la sentía, entendía todo, pero era tan vasto, era tanta información que estaba en un plano tan elevado que no podía comunicarla. O sea, no podía expresarla ni compartirla a mi compañera y decirle, che, mira, esto funciona. Pero yo adentro tenía esto, la certeza de lo vi a todo. Y este año me han estado explicando muchísimo este ser a través de una tela de arañas, ¿no? Ujú, Que me mostraban una tela de araña con todos sus círculos, mostraban 36 anillos, que son las dimensiones en la materia, que esta alma cuando ingresa en la materia, a medida que va bajando, va dejando un fractal en cada una de las dimensiones. Ahí está ujú, nuestra dimensionalidad en la materia, por lo menos para enfocarnos en esta parte. Y me mostraban, bueno, como primero me lo mostraron mucho en 2D, ¿no? Así como si fuese una tela de araña, pero esto a su vez es una esfera, ¿no? Y que va en todas las dimensiones y en todos los tiempos a la vez. Pero me mostraron algo con una vivencia y con una experiencia que yo, por ejemplo, a mí me dan mucha impresión, y no es miedo, es impresión, las arañas, cuando tienen cierto tamaño. Por ejemplo, acá hay unas tarántulas que son del tamaño de mi mano en el campo, son grandes, grandes y peludas. Esas, así es como que me dan muchísima, muchísima impresión, como que lo siento en el cuerpo muy, muy incómodo. La cuestión cuando estábamos haciendo una ceremonia en la montaña, a la noche, aparece una araña, una tarántula, en el piso hay un yin y un yang gigante, aparece ahí en el medio de eso. A lo cual yo la veo en ese estado encima con plantas y todo eso, lo que siento es en mi cuerpo una corriente y una energía tremenda de la impresión. Bueno, tengo que ponerme a resolver la situación mientras toda la gente está viajando y atender esa araña con todo el miedo que tenía, con toda la impresión. Bueno, la agarro, la pongo en una caja, la llevo, la dejo allá. Y en el momento que vuelvo y me pongo a acompañar la ceremonia, cierro los ojos y en el momento que cierro los ojos me parece como la cara de una araña así de frente, gigantesca, pero como un flash. En el momento que yo veo la araña, que le veo sus 8 ojos, automáticamente después de ese flash entro en una vida como si fuesen los años 60 en Estados Unidos. Viste que esa época tenía como una época en donde se mostraba mucho aparentar que eran todos felices y que todo estaba bien. Este para ujú, mí tiene ujú. como esa característica. Entonces yo empiezo a entrar
entro en esa vida, era como un niño en esa vida de 12, 13 años, y estoy viviendo esa vida, pero estoy viviéndola así como si estuviese mareado, como que miraba todo en esa vida como muy falso y artificial, porque me parecía como repetitivo, como falso, como muy falso. Pero sin embargo había entrado, visto cómo son las visiones, en una vida, y estaba ahí Ujú. adentro viviéndola, pero no entendía qué pasaba. En el momento que estoy así, como diciendo, esto es muy falso, de nuevo se me aparece la cara de la araña, como un flash, como si fuese una imagen subliminal que te da un flash, aparece y desaparece, y en el momento que veo eso, conecto en mi cuerpo con que en otra vida y en otra raza, estaba en una raza en la cual estaba en guerra con seres insectoides, y que en esa guerra Mm, a mí me habían atrapado los insectoides, los arácnidos, ujú. y que los arácnidos, digamos, primero es como que te atrapaban, pero para comerte te hipnotizaban, ¿sí? Te metían en un estado de trance porque así el cuerpo no largaba unas toxinas que a ellas no les gustaba por el miedo, entonces te metían en un estado de trance, te inyectaban un veneno que te iba licuando por dentro y te iban tomando. Entonces, cuando yo veo todo eso, es como que en el sueño lo que me muestran es de nuevo la tela de araña y que esa vida era un nodo de una tela, que era una vida, una experiencia. No, no por Ujú. ni bueno ni malo, que era una experiencia de mi ser en otra dimensión. Y que lo que yo sentía en esta vida era la emoción, que la emoción es E de energía y emoción de movimiento. Lo que yo siento en esta vida en forma de emoción es la energía que se mueve por esa tela de araña, en donde hay una parte de mi ser que está viviendo algo muy traumático y muy doloroso, o muy intenso, vamos a ponerle así para no ponerle tanto juicio, que está viviendo algo intenso y que cuando vive algo intenso con una carga negativa dentro de esa red, de esa tela de araña, hay una energía que se mueve por la tela de arañas como si fuese un llamado de auxilio, ¿no? Como que hay una parte de nuestro ser que está viviendo algo peligroso o intenso, entonces eso genera un movimiento en la red y esa energía se mueve a lo largo de toda la red, que es nuestra gran conciencia, nuestro yo soy. Nuestro yo soy como procesador lo que hace es poder observar todas esas realidades en todos los tiempos y en todas las dimensiones en tiempo real. Ujú. Simplemente es un procesador más grande, que tiene más potencia para procesar todos esos datos de todas las realidades en tiempo real. Nosotros solamente procesamos nuestra realidad, nuestro tiempo o nuestra experiencia. Entonces ahí me iban mostrando cómo yo en esta realidad, en mi narrativa, puedo mentalmente decirme, bueno, ahí me dan impresión. Lo que único que puedo poner en palabras es, ahí me dan impresión las arañas grandes. Pero cuando recibo esta información decodificada, puedo entender qué hay en mi base de datos que hace que cuando yo veo ese elemento afuera, a mí se me paran los pelos de la espalda, así, de la nuca, ¿sí? Y me mostraban, con esa visión me decían, esto, y me lo mostraban de forma intensa, o sea, yo entiendo que me lo mostraban de forma intensa para mostrarme como las dos caras de lo hermoso de la multidimensionalidad y lo intenso de la multidimensionalidad, porque me decían que este año es el año en donde vamos a estar muy permeables a conectar con nuestras otras realidades y que va a haber mucha gente a la cual esta información la va a agarrar y que si no tiene un contexto para entender qué es lo que pasa, estos son psicosis de manual. Ujú. Cuando uno empieza a Claro. sentir estas cosas, si uno no tiene un background para entender a dónde acomodar esta información. Entonces me hablaban como que iba a ser esto, como que estuviese atento para poder acompañar a las personas que iban a entrar en estos procesos. Yo me acuerdo que mi madre es psiquiatra, en realidad ya no Ujú. ejerce la psiquiatría, es como que dejó de renovar el título de psiquiatra hace un tiempo, y ella entendía estos procesos estoy hablando de hace unos 15 años más o menos, hablaba de estos procesos ya no como psicopatologías, sino como procesos de emergencias espirituales. Es Ujú. donde el ser empieza a recibir información que se expresa como una emergencia espiritual y acá le ponemos el nombre de psicosis, por ejemplo. Sí. Yo, si no hubiese tenido esta madre, o sea, yo de chico escuchaba muchas voces, o sea, las sigo escuchando, pero tenía muchas voces en mi cabeza que me hablaban. Yo hubiese sido de manual una esquizofrenia. Sí. Entonces, gracias a tener esta maestra como madre que me he puesto en el camino, o sea, no soy esquizofrénico y hoy por hoy puedo estar entendiendo esta información de otra forma. Sí, qué brutal esto que nos compartes.
Está muy, muy, muy bonito y que resuena completamente. Justo, fíjate que yo cuando hago las sesiones de registros akáshicos, y justo es lo primero que empecé a escribir ahora que quiero compartir esto, es un entendimiento como... Pero me estoy revolviendo un poco, pero es que ahorita está bien interesante que digas lo de la araña, porque si no mal recuerdo, creo que en las religiones hindúes y en varias como tradiciones espirituales, así es como se ilustra el akasha, justo como una telaraña inmensa. Claro, Creo que hay una parte de un libro, no me acuerdo cuál, pero que dice algo así, es como, el Akasha es un, como un collar de perlas, que todas esas perlas son de espejo, y cada una de esas perlas refleja a todas las demás, ¿no? Como si fuera un rosario un budista, fractal, pero sí. todas de espejo, ¿no? Y cada una de esas refleja a todas las demás. Entonces, el número de reflejos que hay ahí es inmenso, ¿no? No infinito, pero sí inmenso. Yo resueno mucho con lo que dices porque uno de los primeros entendimientos que llegó a mí es como si mi mente, o sea, como si cuando yo me sentara a meditar, los pensamientos que escucho, en realidad todos los están escuchando, todos, absolutamente todo el mundo está escuchando lo que yo pienso, porque no es mi mente, o sea, porque nosotros creemos que es nuestra mente, o sea, que tu mente y la mía son diferentes, pero es Claro. como si en realidad es una sola, o sea, es una sola mente que está ahí pensando todo el tiempo. Y solamente nosotros creemos que esos pensamientos los escuchamos nosotros, pero esos pensamientos los están escuchando todos. Pero hay gente que lo escucha como con más nitidez y esa es como la Ujú, frecuencia en la que nosotros estamos resonando. Es muy interesante porque después de eso automáticamente llegaba el entendimiento. Dice, bueno, si todas las voces que estás escuchando en tu mente las escucha todo el ujú, mundo, eso quiere decir que tus sueños, las fantasías que tienes, todo el mundo también, no solamente las está escuchando, las está viviendo. O sea, ahí, como que de ahí partía el entendimiento para mí, ¿no? De la calle es como, no solo tu mente es una sola. O sea, tu mente tiene voces, pero también tiene escenas, ¿no? Películas, cosas que van pasando ahí. Esas cosas no las estás fabricando tú, porque tú no estás claro, fabricando nada. O sea, esas cosas están ahí, te están llegando. solo las Y puedes esas ver. son exacto, esas escenas que tú ves están sucediendo en otros lados, en otras dimensiones, en Ujú, otros lugares, ¿no? claro. Para mí es muy loco, bueno, ese es el entendimiento que a mí me llega, es como si yo siento que no es como que yo tenga vidas pasadas, sino que Ujú. dependiendo de lo que estoy viviendo, resueno con ciertas vidas. Porque si yo de pronto hago un cambio de una transformación de ego así muy fuerte, mis vidas pasadas automáticamente dejan de resonar con estas y empiezan a resonar con otras. Y es como si, Sí, en muchos sentidos, o al mi nivel espiritual, es como si yo hubiera vuelto a nacer, es como si ya fuera una persona claro. completamente diferente. Es muy, 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 muy interesante. A ver, compartime así como lo sentís vos, porque a mí me pasa algo, por ejemplo, con el tiempo que lo estoy sintiendo ahora, como mucho más fuerte desde fines del año pasado y este año, y sobre todo es algo con lo que he conectado mucho con los talleres de manifestación. Y tiene que ver con que me he encontrado así como con gente de mi pasado que me decía, ¿te acordás de tal cosa? Y es como mirar a eso, a ese evento, primero con una información re básica y lejana, pero verlo como literalmente otra vida, como diciendo, yo, como yo diciendo, yo no tengo nada que ver con eso, pero sé que una parte mía vivió eso, pero como si no fuese yo en el presente, ¿entendés? Ujú. Todo, Como no todo, poder verme. total y completamente. Sí, Justo a en ver, estos días me estaba llegando totalmente eso. te comparto la palabra, es como si ya no estuviese identificado con eso. Como que Ujú. ya estuviese muy desprendido de eso y no tuviese nada de identificación con eso que viví, sino que sé que eso está en la base de datos, como información de que se experimentó, pero que no tiene nada que ver conmigo. Sí, completa y totalmente. Total, o sea, total y completamente. Justo eso estaba pensando, porque te comparto que ahora voy a regresar. Estoy ahora en Ciudad de México y después de todo un año de estar como moviéndome de lugares, voy a regresar a pasar como unos 3 meses a mi ciudad como... No es mi ciudad natal porque no nací ahí, pero yo nací y fui a crecer ahí, que es Mérida, aquí en Ujú, México, ¿no? Y justo estaba pensando en eso, que voy a regresar y digo, me siento tan diferente. Por supuesto que al estar ahí yo me voy a acordar de cosas de mi adolescencia, de mi infancia, y cosas así, pero yo me siento incluso el Pepe de hace un año, siento que es una persona tan diferente a la que soy ahora. ujú, Justo creo por eso me está bajando, estoy como canalizando tanta información acerca de eso, porque te cuento algo, hay una técnica
aquí la comparto para todo el mundo y te la comparto, que es una técnica que yo utilizo para manifestar cosas, es que, por ejemplo, si quiero manifestar, ahora quiero manifestar, por ejemplo, ser más fuerte físicamente, ¿no? Una cosa que hago es escribirme un guión como, así como, que mucha gente lo usa, no sé si ya mucha gente lo hace, pero es como contarme una historia de que yo toda mi vida he Claro. sido muy fuerte. Y me la cuento y me la cuento y actúo, y como si fuera un actor, o sea, me preparo para actuar ese Ujú. papel y lo ensayo. En mi día a día voy a escenarios en donde pueda jugar a que ya soy muy fuerte y así. Y así he manifestado varias cosas, pero siento que hacer eso me ha metido, justo me ha metido como esta dimensión que habla de los niños cristal, como si de mi historia en realidad la puedo cambiar tantas veces como yo quiera, pero pues eso cada vez me hace sentirme más lejano de la que yo me conté mucho tiempo, ¿no? O sea, eso es una cosa bien, o sea, todavía no logro descifrar eso, pero no sé qué tan bueno, no sé si bueno o malo sería la forma de clasificarlo, pero me resulta muy interesante que ahora se abra la posibilidad de vivir en este mundo sin creerte la historia que toda la vida nos hemos contado, ¿no? Es una opción, o sea, tú puedes vivir contándote Sí, la historia que te sabes. Esa es una opción y es la que hemos conocido hasta ahora. Pero también podríamos vivir en esta vida contándote la que tú quieras, ¿no? Pero sí, sí. definitivamente resueno completamente con eso que me dices. O sea, sí, o sea, a veces sí, igual yo, o sea, yo me siento tan diferente de quien yo era hace incluso no mucho tiempo. Yo creo que lo experimento mucho en esto, ¿no? A nivel frecuencia. Como que siento que cada vez que voy a revisar esa base de datos, ¿no? De lo que sería mi pasado, es como que siento que tiene una frecuencia tan distinta a la que yo tengo ahora que me cuesta concebirme habiendo vivido eso desde el presente. Y tiene Mm, sentido, ¿no? Porque es simplemente como otra información. Y me parece que lo que está pasando ahora en esto que hablábamos, ¿no? El año pasado recibí una canalización que me hablaban del número del año pasado, ¿no? Que era un 7, que el 7 numerológicamente simboliza así como nuestro arquetipo de esencia. Como que iba a ser un año que nos iba a acercar mucho en profundidad quiénes somos en realidad. Más o menos conciencia de que tengamos, iba a ser un año que nos iba a acelerar el desprendimiento o el desapego de estructuras que nos mantenían anclados a una identidad falsa. mm, En los vínculos, en lo laboral, en muchos aspectos, ¿no? Pero sí lo veía como parte del plan, como un año muy de limpieza, como empezar a soltar densidad que está asociada a una identidad. Porque este año íbamos a empezar a conectar, a prepararnos para conectar con esa tela de araña que somos, y para eso necesitamos ir limpiando esa información. Siento que en la limpieza de esa información también se va limpiando mucho lo que es el concepto del tiempo, de la temporalidad, en que existe un pasado que está atrás y que hay un futuro que está adelante, sino entender esto, ¿no? Que es la red, la tela de arañas, el tiempo circular, en donde no hay más nada que un presente. El mm. presente tiene que ver con ese observador que está aquí y ahora. Y no hay más nada disponible que ese punto de observación. Lo que yo entiendo como presente o lo que yo entiendo como pasado está en mi memoria. Y la memoria es un dispositivo en donde se almacenan datos, información de experiencias pasadas. Entonces, lo único que hago Mm. yo cuando voy a mi memoria es a una base de datos en donde he observado las cosas desde otro concepto temporal, pero no existe. Sí. Sí, fíjate que ahora que dices esto, me hace resonar un montón con algo que no sé qué tanto resones con esto, pero incluso creo que fisiológicamente hablando, aunque en realidad esto que lo voy a decir, tómese con mucho cuidado porque lo que hasta ahora sabemos del cerebro es muy poco. O sea, incluso cualquier neurólogo así muy cuadrado de ciencia lo diría. O sea, sabemos del cerebro muy poquito. O sea, sabemos de cómo funciona la mente muy poquito, pero incluso lo que hasta ahora sabemos es que la memoria tiene como dos grandes almacenamientos, ¿no? Que es como, pero según, si no mal recuerdo, es el lóbulo parietal. Ujú, Sí, me voy a clavar mucho ahí, pero es que creo que aquí está la memoria más motora, pero hay como ujú, varios almacenamientos, pero uno de ellos está como en el sistema límbico, ¿no? Que está ujú. muy cerca de la glándula pineal. Claro, con la Pues memoria siento que, emocional. ujú, exacto, una parte de nuestra memoria está dada por experiencias que el cuerpo tiene, ¿no? O sea, que vivimos, o sea, Ujú. que nuestro cuerpo vivió. Pero hay Claro, otra parte de asociada a la nuestra memoria. fisiología. Exactamente. Pero hay otra parte de nuestra memoria, y esto es lo que dicen Rupert Sheldrake y Jacobo Greenberg y todas estas personas que han hablado. Mm, Una parte de nuestra memoria es una antena, no es un almacén, no es un almacén que ujú. está ahí adentro de nosotros, sino más bien es un Bluetooth, es algo que conecta con una nube. Entonces, Claro.
esto es muy interesante porque a mi novia le fascinan las neurociencias. A mí me gustan, pero siento que a ella le gustan más. Y el otro día me estaba platicando, porque ella escucha como a varias personas y lee y así, Ujú, que hay una terapeuta que ella decía una cosa que me dejó pensando mucho tiempo, que decía que nosotros estamos como muy enfocados en recordar cosas. ujú, Es que la terapia se trata básicamente de eso. O sea, cómo dejamos que una experiencia que nos sucedió en algún punto de nuestra vida ujú. defina el resto de Claro. el resto de nuestra humanidad? O sea, si supiéramos olvidar con más eficacia, nuestra vida probablemente evolucionaría con mayor armonía, tal Ujú, vez. Pero bueno, sí, ahora que me decís esto, pienso eso, o sea, que qué interesante es porque mucha de nuestra memoria en realidad está nublada, porque esto es otra cosa que las neurociencias hace poco ujú, que están descubriendo, ¿no? Que es como cuando nosotros recordamos un evento de nuestro pasado, en realidad no lo estamos recordando nítidamente, porque nuestra memoria está muy nublada por la emoción claro. del momento en el que la recordamos. Que si lo hablamos de forma espiritual, pues es eso, o sea, el nivel de frecuencia con el que nosotros estemos vibrando ahora mismo le va Ujú, a dar todo un matiz al recuerdo que tengamos de alguna claro, cosa, ¿no? un Sí, significado. sí, Va a hacer que eso totalmente. signifique algo puntual y no otra cosa. Ujú, Eso es, eso para mí siempre me sonó a cuando nosotros creamos una realidad, ujú, puntualmente, ¿no? Cuando el estado natural de todos los átomos que existen, ¿no? Eso lo muestra hoy la física cuántica. El estado natural de todos esos átomos y electrones tienen la cualidad de ser ondas. ¿Qué quiere decir que tienen la cualidad de ser ondas? Que pueden ser cualquier cosa. Y lo que hace que esos átomos dejen de ser onda y se transformen en partículas, en planos materiales y sean una silla y no otra cosa, es el observador. Entonces, el observador, presenciando un fenómeno a través de todos sus juicios, sus creencias, sus mandatos, hacen que eso se transforme en algo y eso pierde el potencial de ser cualquier cosa, digamos, se cierra ese potencial, pierde la potencia de ser cualquier cosa para transformarse en una cosa, en una realidad. Porque hoy nuestra mente lo único que puede soportar a nivel procesador es una realidad concreta. Entonces, pero nosotros siempre estamos creando realidad, consciente o inconscientemente. Por eso, para mí en estos talleres de manifestación, empezamos a trabajar primero poniendo conciencia en esa información, ¿no? De que hoy tenemos una ciencia que nos dice que todo es energía y que yo esa energía puedo observarla de forma consciente o de forma inconsciente. Si lo hago de forma inconsciente, yo voy a estar observando el fenómeno como Matrix y los programas que tengo cargados me dicen que eso tiene que ser. O sea, los límites. ujú, Nosotros, por ejemplo, estamos en Argentina, que hay, bueno, cíclicamente como muchas movidas económicas, muchas debacles y movimientos. Entonces, si yo voy a vivir mi economía en base al gobierno de turno, en base a la crisis que existe en el mundo, en base a mi economía, va a estar regulada o va a estar creada a través de esos estímulos externos. ¿Qué es lo que nos propone Matrix normalmente como programa? Miedo. Que miremos el miedo, porque cuando nosotros miramos el miedo, creamos realidades que emanan esa energía. Y esa energía es útil para seres que tienen que ver con su proceso oscuro, que tienen, digamos, su proyecto tiene que ver con alimentarse de esa energía. Ni buenos ni malos. Su propósito es ese. Y tiene mucho que ver con esta Matrix 3D de control, que nosotros emanemos y creamos y creemos realidades que emanen miedo, porque eso es el alimento. Esto que vemos en Matrix, que dice que nos convirtieron en una batería, que emana ese alimento. Por eso las semillas estelares y toda esta movida espiritual y las fuerzas de la luz tienen hoy el propósito de contrarrestar eso. ¿Cómo contrarrestamos esa oscuridad? Con luz. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo a hacer, ya sea desde un taller de manifestación o lo que fuese? Estamos aprendiendo a crear realidades de luz. Y ese también, ahí podemos entender por qué la oscuridad no es ni buena ni mala, sino que nos impulsa a eso, que es un motor que nos lleva hacia eso, que nos mueve, es lo que contamos al principio, ese movimiento en el universo, el estancamiento de la luz y cómo la oscuridad vuelve a poner en movimiento, cómo nos vuelve a motivar para movernos hacia la luz, ascender hacia la luz, a través del malestar y la incomodidad. mm. Hoy, en la narrativa de nuestras propias historias, es la oscuridad la que nos lleva hacia la luz. Pero esta fue una forma de aprender muy 3D desde el 2012.
aprendíamos a través del dolor. Teníamos inconscientemente un programa fisiológico o biológico que es del nacimiento. Nosotros hacemos ese movimiento que es nuestra primera tarea, que es nacer, cuando recibimos el punto exacto de dolor y presión. Entonces, para no morir, elegimos nacer y entregarnos a ese viaje que es la incertidumbre. Pero ese nacer lo marca el dolor y la presión. Y fíjate si ese programa no es el programa que acompaña la vida de los seres humanos. Los seres Ujú. humanos se mueven o hacen cambios cuando sienten mucho dolor y mucha presión. Y ahí dicen, bueno, ya no aguanto más con esto, voy a hacer tal cosa. Ese es un modelo de movimiento 3D. Pero Sí, sí, sí. nosotros hoy tenemos la posibilidad o disponible esta energía plasmática del sol, que se llamaba maná, ¿no? Por otras culturas, o plasma, o ki, o chi, que es la energía que nos emana del sol con mucha luz, con mucha conciencia para poder hacer estos cambios y estos ajustes en nuestra vida sin tener que esperar ese punto de torniquete en donde nos va llevando haciendo el cambio porque ya no aguantamos más una realidad, sino que simplemente nos habilita a ir hacia adentro. Esto creo que es algo que me fue entregando mucho el taller de manifestación. Empezar a poner conciencia sobre qué quiero. Ujú. Porque si hay algo que me he dado cuenta con la gente cuando empezamos a armar la manifestación, es este paso uno que es orden en el plano mental. Porque el estado natural del estado mental es caos. Yo no elijo qué pienso. Los pensamientos se mueven, ¿no? En mi mente. Y se mueven de forma inconsciente. Pero si yo pongo conciencia, yo selecciono los pensamientos que hay en mi mente. Sí. Entonces, ahí ordeno la energía en un primer paso. Entonces, es como que siento que me doy cuenta que la gente cree que sabe lo que quiere, ¿no? En un nivel abstracto, como diciendo, sí, yo quiero ser feliz o quiero estar bien económicamente o quiero una pareja, pero de forma muy abstracta. Y Entonces, sobre ese sí, concepto yo empiezo a trabajar mucho en los códigos que hacen que esa energía vaya cobrando un orden. Por ejemplo, ¿qué es para vos ser feliz? ¿No? Todos decimos, quiero ser feliz, sí, pero ¿qué es ser feliz en lo concreto, en la materia? sí, Que es qué muy de loco está, PNL eso, ¿no? ¿Cómo pero se qué siente? loco A ver, está es, sí, sí. yo digo, es que qué loco está eso que estás diciendo, porque yo recuerdo que justo cuando empecé con la ley de la atracción, me acuerdo que veía los videos de una chica, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que decía eso, ¿no? O sea, como que, o sea, ¿sabes lo que quieres? O sea, como que te preguntaba, ¿sabes qué quieres? Y era bien interesante para mí porque yo decía, claro que sé lo que quiero, o sea, ¿quién no sabe lo que quiere? Y yo decía, o sea, por supuesto que sé lo que quiero. A ver, pero, y yo decía, bueno, platícamelo, a ver, o sea, pero incluso no me estaba dando clases, pero, o sea, pero yo sentía que me estaba, platícamelo, ¿qué quieres? Y yo en ese momento decía, no, pues quiero viajar por el mundo. Ok, ¿cómo lo quieres? ¿Dónde lo quieres? O sea, tienes una escena en tu mente, Flor, y espera, para mí muy impresionante darme cuenta, no sé, tiene toda la razón esta mujer, no sé, o sea, porque además y luego ella decía, ¿cuánto tiempo de tu vida le dedicas a pensar en lo que quieres? Y yo también vivía con la ilusión de no todo el tiempo estoy fantaseando con eso que quiero. Pero luego cuando ahondé en eso me di cuenta, no es cierto, o sea, porque eso podríamos profundizar muchísimo, pero ¿por qué será que Mm, antes de eso yo lo que me pasaba es que yo anhelaba cosas, pero cuando anhelaba cosas era como si las fantaseara, pero claro, muy rápido yo mismo me las cancelaba. O sea, yo mismo, o sea, decía, quiero X o Y, pero esto no se puede porque, y tenía por tal y un tal cosa. discurso súper establecido de por qué esto que estoy anhelando no se puede. Sí, te concuerdo completamente conmigo. Hermano, te iba a decir que, no sé si quisieras ir cerrando, yo por aquí como que ya se me va acabando el tiempo, pero está Dale, sí. buenísimo que podríamos aquí quedarnos todas las horas del mundo, pero está bueno para Siempre que nos pasa eso, guardemos ¿no? para las... Como Sí, 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 nos pasa que el tiempo se va muy rápido con estas charlas. sí, sí, sí. A mí, por ahí creo que me gustaría cerrar compartiendo a este público al que siento que va esta información. Que vos lo mencionaste hace un rato, ¿no? A las semillas estelares. ¿No? Porque nadie que no sea una semilla estelar va a estar resonando con esta información. Sí, Pues esta información totalmente, es un sí. flash y no tiene nada que hacer en alguien que no es una semilla estelar. Sí, ajá, justo, qué bueno que dices eso. O sea, si tú que estás viendo esto te estás preguntando si eres o no eres, olvida, la pregunta no es, esa ya pregunta ya se respondió desde Ya está, hace, pasemos si a llega, otra y sobre todo cosa. si llegaste hasta Sí. aquí, o sea, si ya estás viéndonos hasta este momento que ya pasaron como 2 horas, yo creo. Y quiero compartirle algo también desde esto que estamos compartiendo nosotros, ¿no? De un camino
de semillas estelares como vos y yo, que por ahí ya hemos logrado cierto nivel de conciencia en base a nuestras experiencias. Y en conectar con esto tan gráfico que es una semilla. Porque una semilla, antes de emprender su recorrido hacia la luz, necesita un tiempo de soledad y oscuridad. Sembrarse en la Entonces, tierra, ¿no? creo que está bueno reconocer lo que hemos vivido en nuestras vidas y lo que podamos estar viviendo también en el presente, como nuestros dolores y nuestros momentos de soledad y sentirnos, bueno, esto que compartíamos nosotros, ¿no? De sentirnos solos en el mundo, incomprendidos, como esa parte del proceso que nos lleva hacia la germinación. Antes de emprender el camino hacia la luz, ¿no? Hemos recorrido o estamos recorriendo esta parte del camino que tiene que ver con la soledad y con la oscuridad, no como buenos o como malos, sino como el nido que nos va a permitir nutrirnos de todo lo necesario para emprender el camino hacia la luz. Y creo que lo más positivo de esta época es que ya no estamos solos. Acá estamos Sí, todos compartiéndonos en red. sí, 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 sí. Sí, yo creo que igual quisiera despedirme, continuando lo que dices, no creo que de verdad, literalmente no tenemos, ni siquiera nos podemos imaginar lo que entre todos vamos a materializar dentro de un año, tal vez. O sea, o sea, de verdad no te lo puedes, por el escenario más fantasioso, loco y maravilloso que se nos ocurra, tal vez no se acerca a lo que vamos a lograr. Bueno, hermano, oye, Totalmente. antes de despedirnos, ¿quisieras que la gente te siga? Por aquí podemos dejar en la descripción del video tus contactos para si quieren contactarte para terapia, para talleres. Bueno, dale, sí, genial. Instagram es la red que más usamos nosotros, pero estamos en Instagram y en Facebook como Escuela Nuevo Paradigma. Ahora vamos a Buenísimo. abrir nuestro canal de YouTube, que se va a llamar Ujú. igual, la Escuela Nuevo Paradigma, pero no tiene ningún video cargado. Creo que este seguro va a ser el primero. Buenísimo. Sí, 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 claro, claro. Y que es un inmenso honor compartirlo con vos, hermano. Así que No, esta sea la semilla de ese canal. no, buenísimo, buenísimo. Sí, para mí también. Muy bien, pues nos vemos en la próxima. Les recuerdo suscribirse al canal, regalarnos un like y ayudarnos a compartir Y con comenten, quien le pueda comenten servir. porque Y seguimos coméntanos. charlando por Sí, ahí de una. totalmente, Sí. totalmente. Muy bien. Bueno, Bueno, hasta luego. amor, hermano, amor y servicio, nos vemos pronto. Hasta luego, hermano. Adiós.